En las últimas horas ha aparecido una información que está dando mucho que hablar. Jorge Mendes habría ofrecido 3 futbolistas al Real Madrid. 3 internacionales portugueses. 3 perfiles completamente distintos. Pero de los 3 nombres hay uno que, sinceramente, me ha llamado mucho más la atención que los demás. Y no estoy hablando de la estrella más conocida. No estoy hablando del jugador más mediático. Estoy hablando de Mateus Fernández. Y os voy a decir algo desde ya. Si esta información es cierta, creo que estamos ante el nombre más interesante de toda la lista. Sí, habéis escuchado bien. El más interesante. Porque cuando veo a muchos aficionados hablar de fichajes para el Real Madrid, tengo la sensación de que a veces nos olvidamos de cómo se ha construido gran parte del éxito reciente del club. Jude Bellingham no llegó siendo una superestrella mundial. Camavinga no llegó siendo una superestrella mundial. Tchouaméni no llegó siendo una superestrella mundial. Ni siquiera Vinicius llegó siendo una superestrella mundial. El Real Madrid no se ha limitado a comprar estrellas. El Real Madrid ha creado estrellas. Y cuando observo el perfil de Mateus Fernández, veo exactamente ese tipo de operación. Una operación que no genera fuegos artificiales. Una operación que no llena portadas durante semanas. Pero una operación que podría tener muchísimo sentido para el futuro del equipo. Porque estamos hablando de un futbolista joven. Un jugador que todavía tiene margen para crecer. Un centrocampista moderno. Con recorrido. Con personalidad. Con capacidad física. Y con una progresión que ha llamado la atención de gente muy importante dentro del fútbol europeo. Por eso me parece un error analizar este posible fichaje desde la perspectiva equivocada. No hay que preguntarse si Mateus Fernández es hoy mejor que los centrocampistas titulares del Real Madrid. Porque la respuesta probablemente sea no. La pregunta correcta es otra. ¿Puede convertirse en un jugador importante para el Real Madrid dentro de 2 o 3 años? Y ahí es donde mi respuesta cambia completamente. Porque sinceramente creo que sí. Creo que tiene condiciones para crecer muchísimo. Creo que tiene cualidades que encajan perfectamente en el fútbol actual. Y creo que estamos hablando de uno de esos perfiles que tanto gustan en Valdebebas. Además hay un detalle que me parece especialmente relevante. José Mourinho. Porque si realmente Mourinho está valorando la posibilidad de incorporarlo, eso significa algo. Y significa mucho. Mourinho podrá gustar más o menos. Podrá generar más o menos debate. Pero si hay algo que nunca se le ha podido negar es su capacidad para detectar determinados perfiles competitivos. Y cuando un entrenador como él muestra interés en un futbolista joven, yo al menos presto atención. Mucha atención. Porque Mourinho no suele enamorarse de jugadores por vídeos de internet. Le gustan los futbolistas con personalidad. Le gustan los jugadores que entienden el sacrificio. Le gustan los futbolistas que trabajan para el equipo. Y cuando veo a Mateus Fernández encuentro precisamente muchas de esas características. Ahora bien, tampoco quiero vender humo. Porque hay algo que debemos tener muy claro. Jugar en el Real Madrid no se parece a nada. Absolutamente a nada. Muchos futbolistas parecen preparados para vestir esta camiseta hasta que llega el momento de hacerlo. Y entonces descubren que la presión es gigantesca. Que cada partido parece una final. Que cada error se analiza durante días. Que el Bernabéu exige excelencia permanente. Por eso tampoco podemos caer en la exageración. Mateus Fernández sigue siendo una apuesta. Y las apuestas siempre implican riesgos. Siempre. Nadie puede garantizar que vaya a convertirse en una estrella mundial. Nadie puede garantizar que triunfe en el Real Madrid. Pero precisamente ahí está la esencia de este tipo de operaciones. Porque cuando el club fichó a Vinicius existían dudas. Cuando el club fichó a Rodrigo existían dudas. Cuando el club fichó a Camavinga existían dudas. Y aún así apostó. Porque el Real Madrid entiende algo que muchos clubes no entienden. El talento hay que encontrarlo antes que los demás. Y sinceramente, cuando analizo esta posible operación, tengo la sensación de que estamos hablando exactamente de eso. De una apuesta. De una inversión de futuro. De un jugador que todavía está lejos de alcanzar su techo. Y por eso, de los 3 nombres que supuestamente Jorge Mendes ha puesto sobre la mesa, este es el que más me gusta. No porque sea el más famoso. No porque sea el más consolidado. Sino porque es el que más encaja con la estrategia que ha seguido el Real Madrid durante los últimos años. Y os voy a decir algo más. Si mañana Florentino Pérez tuviera que elegir solamente uno de estos 3 futbolistas para incorporarla al proyecto, yo empezaría analizando muy seriamente a Mateus Fernández. Porque veo potencial. Porque veo crecimiento.
Y porque veo un perfil que podría encajar perfectamente en el futuro del centro del campo madridista. Pero ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Mateus Fernández tiene nivel para convertirse algún día en jugador del Real Madrid? ¿O pensáis que estamos hablando de otra promesa más que nunca llegará a la élite absoluta? Os leo en los comentarios porque este debate promete ser muy interesante. Y si os está gustando el vídeo, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque todavía faltan dos nombres mucho más mediáticos. Y os adelanto algo. El siguiente jugador probablemente sea el que más división va a generar entre los madridistas. Y ahora sí llegamos al nombre más grande de toda esta historia. El nombre que cualquier aficionado al fútbol conoce. El nombre que ha competido al máximo nivel durante años. El nombre que, sobre el papel, parece el fichaje más impresionante de los tres. Estoy hablando de Rúben Díaz. Y os voy a ser completamente sincero. Cuando escuché su nombre por primera vez relacionado con el Real Madrid, tuve una reacción muy diferente a la que tuve con Mateus Fernández. Porque con Mateus pensé inmediatamente en futuro. Con Rúben Díaz pensé inmediatamente en presente. Y esa diferencia es enorme. Porque aquí ya no estamos hablando de una apuesta. Aquí estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de uno de los centrales más importantes del fútbol europeo durante los últimos años. Un líder. Un futbolista con personalidad. Un jugador acostumbrado a la presión. Un defensa que sabe perfectamente lo que significa competir por títulos. Y sinceramente, entiendo perfectamente por qué Mourinho podría sentirse atraído por un perfil así. De hecho, si hay algo que ha caracterizado siempre a los equipos de Mourinho es la presencia de líderes fuertes dentro del vestuario. Futbolistas capaces de transmitir carácter. Jugadores capaces de asumir responsabilidades. Tipos que aparecen cuando llegan los partidos importantes. Y Rúben Díaz encaja perfectamente en esa descripción. No necesita adaptación al fútbol de élite. No necesita demostrar que puede competir al máximo nivel. No necesita convencer a nadie de su personalidad. Todo eso ya lo ha demostrado. Y precisamente por eso entiendo que muchos madridistas puedan ilusionarse con esta posibilidad. Porque cuando imaginas una defensa liderada por un futbolista de su experiencia, es normal pensar que el equipo podría ganar mucha solidez. Es normal pensar que el equipo podría ganar jerarquía. Es normal pensar que el equipo podría incorporar una voz de mando dentro del campo. Y sin embargo, aquí es donde empiezan mis dudas. Porque una cosa es analizar a Rúben Díaz como futbolista. Y otra muy diferente es analizar la operación. Y cuando analizo la operación ya no estoy tan convencido. Porque si me preguntáis si Rúben Díaz tiene nivel para jugar en el Real Madrid, mi respuesta es sí. Sin ninguna duda. Pero si me preguntáis si Rúben Díaz encaja en la estrategia actual del Real Madrid, ahí ya no lo tengo tan claro. Y esa es la pregunta realmente importante. Porque Florentino Pérez lleva años construyendo una política deportiva muy concreta. Una política basada en juventud. Una política basada en crecimiento. Una política basada en futbolistas que puedan formar parte del proyecto durante muchos años. Y cuando miro a Rúben Díaz veo algo diferente. Veo un jugador mucho más hecho. Mucho más consolidado. Mucho más cercano al rendimiento inmediato que a la construcción de futuro. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Para nada. Simplemente digo que es diferente. Porque cuando el Real Madrid ficha a un jugador joven, no solamente compra lo que el jugador es. También compra lo que puede llegar a ser. Y ahí está una parte importante del valor. Con Rúben Díaz eso cambia. Con Rúben Díaz sabes perfectamente lo que estás comprando. Sabes que compras liderazgo. Sabes que compras experiencia. Sabes que compras fiabilidad. Pero también sabes que no estás comprando una década de crecimiento. Y por eso tengo tantas dudas. Porque si Mourinho estuviera pensando exclusivamente en ganar mañana, probablemente este fichaje tendría muchísimo sentido. Muchísimo. Pero el Real Madrid no puede pensar únicamente en mañana. Tiene que pensar en los próximos 5 años. En los próximos 7 años. En la próxima generación. Y ahí es donde la operación empieza a parecerme más compleja. Además existe otro factor que no podemos ignorar. El coste. Porque nadie regala a un futbolista como Rúben Díaz. Nadie. Y cuando empiezas a hablar de una inversión importante, automáticamente aparece otra pregunta. ¿Es esta la mejor forma de invertir ese dinero? Porque una cosa es fichar un gran central. Y otra muy diferente es decidir si ese gran central es exactamente la prioridad que necesita el equipo. Y sinceramente, no estoy seguro. Por eso este es un caso muy curioso. Porque cuanto más pienso en él, más dividido me siento. Como futbolista me encanta.
Como líder me encanta. Como competidor me encanta. Pero como operación me genera bastantes interrogantes. Muchos más de los que algunos aficionados imaginan. Y os voy a decir algo que probablemente genere debate. Si mañana tuviera que elegir entre fichar a Rúben Díaz o invertir esa misma cantidad en un jugador más joven con potencial para dominar la próxima década, probablemente elegiría la segunda opción. Sí. Lo sé. Sé que muchos no estarán de acuerdo. Pero creo que es precisamente así como el Real Madrid ha conseguido mantenerse por delante de tantos rivales durante los últimos años. Pensando siempre en el presente. Pero sin dejar de construir el futuro. Y eso es exactamente lo que me hace dudar con este nombre. Porque veo un gran jugador. Pero no estoy completamente convencido de ver la operación perfecta para el Real Madrid actual. Ahora quiero saber qué pensáis vosotros. Porque tengo la sensación de que este es el nombre que más va a dividir a los aficionados. ¿Ficharíais a Rúben Díaz mañana mismo? ¿Creéis que el Real Madrid necesita un líder defensivo de este perfil? ¿O pensáis que el club debe seguir apostando por jugadores más jóvenes y con mayor recorrido por delante? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque quiero leer todos los puntos de vista. Y ahora llegamos al tercer nombre que Jorge Méndez habría puesto sobre la mesa del Real Madrid. Y sinceramente, aquí es donde mis dudas son mayores. Estoy hablando de Mateus Nunes. Y antes de que nadie se enfade, quiero dejar algo claro desde el principio. No estoy diciendo que sea un mal futbolista. No estoy diciendo que no tenga calidad. No estoy diciendo que no pueda jugar en equipos importantes. Lo que estoy diciendo es algo mucho más simple. Cuando escucho el nombre de Mateus Nunes relacionado con el Real Madrid, no siento el mismo entusiasmo que con Mateus Fernández. Y tampoco siento la misma seguridad que podría transmitir alguien como Rúben Díaz. Y eso para mí ya es una señal importante. Porque cuando el Real Madrid se plantea una incorporación, normalmente busco una de dos cosas. O un futbolista joven con potencial para convertirse en una estrella mundial. O una estrella mundial que llegue para marcar diferencias desde el primer día. Y sinceramente, no veo a Mateus Nunes encajando completamente en ninguno de esos dos perfiles. Lo veo en un punto intermedio. Y muchas veces el punto intermedio es precisamente el lugar más complicado para triunfar en el Real Madrid. Porque aquí no basta con ser bueno. Nunca ha bastado. Hay cientos de buenos jugadores repartidos por Europa. Lo difícil es encontrar futbolistas que puedan elevar el nivel de la plantilla. Y cuando analizo a Mateus Nunes me hago una pregunta muy concreta. Si mañana se convierte en jugador del Real Madrid, ¿realmente mejoraría el equipo? Y cuanto más pienso en ello, más dudas tengo. Porque estamos hablando de un centrocampista con recorrido. Un jugador físicamente potente. Un futbolista que puede desempeñar varias funciones dentro del mediocampo. Alguien que trabaja. Alguien que compite. Alguien que entiende el juego colectivo. Todo eso está muy bien. Pero estamos hablando del Real Madrid. Y cuando hablas del Real Madrid las exigencias cambian completamente. Aquí tienes que competir por minutos contra algunos de los mejores centrocampistas del mundo. Aquí tienes que justificar cada fichaje. Aquí tienes que demostrar por qué mereces ocupar una plaza dentro de una plantilla plagada de talento. Y sinceramente, me cuesta verlo. Me cuesta mucho verlo. Porque cuando observo la actual plantilla madridista, no encuentro una necesidad urgente que Mateus Nunes venga a solucionar. No veo una carencia evidente. No veo un vacío que únicamente él pueda llenar. Y eso me parece un problema. Porque si vas a invertir dinero, esfuerzo y recursos en una incorporación, quiero que exista una razón poderosa. Quiero que exista una necesidad clara. Quiero entender exactamente por qué ese jugador debe vestir la camiseta blanca. Y en este caso no termino de encontrar esa respuesta. Quizá Mourinho sí la tenga. Quizá el entrenador vea cosas que nosotros no vemos. Eso es perfectamente posible. Porque los técnicos analizan perfiles concretos para funciones concretas. Y muchas veces una operación que parece extraña desde fuera tiene sentido dentro de una idea táctica. Pero hablando exclusivamente como aficionado madridista, tengo dudas. Muchas dudas. Y os voy a decir algo más. Si Jorge Méndez realmente ha ofrecido estos tres nombres al Real Madrid y Florentino tuviera que elegir solamente uno, para mí Mateus Nunes sería el último de la lista. Sin ninguna duda. Primero colocaría a Mateus Fernández. Después a Rúben Díaz. Y finalmente a Mateus Nunes. No porque sea peor futbolista, sino porque es el que menos necesidad cubre dentro del proyecto actual. Y creo que eso es una diferencia enorme. Porque una cosa es evaluar calidad individual. Otra muy distinta es evaluar encaje. Y para mí el encaje es casi tan importante como la calidad. De hecho,
La historia reciente del fútbol está llena de grandes jugadores que fracasaron simplemente porque llegaron al lugar equivocado en el momento equivocado. Por eso intento mirar más allá del nombre. Intento mirar más allá de las estadísticas. Intento imaginar al jugador dentro del Real Madrid. Y cuando hago ese ejercicio con Matheus Nunes sigo sin verlo claro. No me transmite la sensación de fichaje estratégico. No me transmite la sensación de operación transformadora. No me transmite la sensación de que el equipo vaya a dar un salto evidente gracias a su llegada. Y eso, para mí, pesa mucho. Porque cuando hablamos del Real Madrid estamos hablando del club que debe aspirar a los mejores jugadores del mundo. No a buenos jugadores. A los mejores. Y ahí es donde aparece mi principal reserva respecto a esta posible operación. Ahora bien, quiero saber qué pensáis vosotros porque este es probablemente el jugador que más debate va a generar. ¿Creéis que Matheus Nunes tiene nivel para jugar en el Real Madrid? ¿Pensáis que sería una incorporación inteligente? ¿O compartís mis dudas sobre su encaje dentro del proyecto? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque estoy convencido de que habrá opiniones muy diferentes. Y si os está gustando este análisis, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque en el siguiente bloque voy a ordenar definitivamente los 3 nombres y os diré cuál ficharía yo para el Real Madrid y cuál descartaría sin pensarlo demasiado. ¿Seguimos con el bloque final?